Hola, bendiciones para todos. Un cordial saludo. Quien les habla el profeta José Márquez desde Venezuela, hablándole como siempre desde las alturas, desde donde se gobierna con justicia en el temor del Señor Dios. Muy bien, en este día quiero hablarles sobre guardando el corazón. Guardando el corazón, el por qué guardarlo y la importancia de esto. Ya sabemos muy bien que Dios por toda la escritura nos anima a guardar, a proteger. Por ejemplo, en nuestra asignación como hombres, Dios nos puso como cabeza y autoridad primeramente en nuestro hogar, en nuestra familia, a cuya familia nosotros debemos proteger, debemos guardar, debemos alimentar y a proveer para ella. Asimismo, el corazón debe ser guardado, protegido y muy bien alimentado. Así como el hombre tiene la misión de proveer para su casa, asimismo tiene la misión de alimentar muy bien su corazón, es decir, su espíritu. Recordemos que inicialmente nosotros somos espíritu, ¿ya? Tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Somos un ser trino. Repito, nosotros originalmente y en esencia somos espíritu. Tenemos un alma, es decir, tenemos una voluntad, tenemos un intelecto y tenemos emociones, sentimientos que están contenidos allí en esa parte del espíritu que es el alma, ¿ya? Allí hay sentimientos, emociones, allí está nuestra voluntad, nuestro intelecto, pues según nosotros decidimos. Ahora, las decisiones de un hombre proceden de su educación, es decir, o mejor dicho, el corazón se alimenta de según haya sido su educación, o mejor dicho, su corazón está edificado o está siendo edificado o fue edificado según haya sido la educación que usted haya recibido. La educación que usted recibió fue como un alimento. Y de esa manera usted se comporta, de esa manera usted enfrenta la circunstancia de esta vida, de esa manera usted entiende su vida, o usted de esa manera usted va a tener un concepto sobre lo que es la vida, sobre lo que es el ser humano, según haya sido la educación que usted haya recibido. Usted desde que nace, desde que ya es un niño, o sea, nace en forma física, usted biológicamente es manifestado, comienza a recibir una serie de educación ya que lo va moldeando en su ser interior, lo va proyectando. De esa manera usted va a ser en el futuro, cuando ya sea una persona independiente, cuando usted comience a moverse por su propia voluntad. De manera que su voluntad está forjada según haya sido la educación que usted haya recibido. ¿Ya? E incluso usted llega a tener un concepto de Dios según a usted le hayan educado. Usted llega a tener un concepto de su vida y existencia, ¿ya? Y según haya sido la educación que usted haya recibido. De esa manera, usted fue alimentado y así es su hombre exterior, según su hombre interior haya sido alimentado. Por eso es que Dios dice, guarda tu corazón. Y esto de guarda es protégelo, presérvalo. ¿Por qué? Imagínese usted, ahí viene el por qué. Porque en tu corazón reside la vida. Si usted ve, por ejemplo, las funciones del corazón humano, o sea, de este cuerpo biológico, usted ve que eso tiene prioridad. Ya, sin un corazón nadie puede existir. Entonces, imagínese usted cuán necesario, cuán vital, importante es el corazón. Que Dios dice, te pone la importancia que tiene. Dice, en él reside la vida. O sea, tú vas a ser conforme a como esté diseñado o edificado tu corazón. Guárdalo, porque según sea tu corazón, así serás tú. De manera que un hombre es según lo que tiene en su corazón. Un hombre tiene según lo que hay en su corazón. Los hombres no se definen
sino por lo que hay en su corazón. Así tenga ese corazón en el hombre, es un hombre algo en el corazón, perdóneme, así va a ser él en su vida exterior, en su comportamiento diario. De la manera como él haya sido alimentado, edificado en su corazón, así va a ser la proyección de su vida. Por eso es que usted ve la diferencia entre unos y otros en la eficacia, en la productividad, en la eficiencia, ya eso, porque todo depende de lo que ese hombre tiene en su corazón. No podemos permitir, por ejemplo, que nuestro corazón, una vez habiendo conocido al Señor, o mejor dicho, siendo conocidos por Él, sea ahora limitado, edificado conforme a la educación de un sistema de cosas, del sistema de los hombres, que es un sistema en esencia egoísta, basado en limitaciones, en manipulaciones, en la opresión, ¿ya? Y en esclavismo. No hay sistema en este mundo diseñado por hombre que no esté basado en el egoísmo, que no esté basado en la esclavitud, ya que no esté basado en la opresión, que no esté basado en subyugar la vida de otro, porque esa es la naturaleza caída. Entonces Dios plantea la importancia del corazón y nos la revela y dice, porque en tu corazón está tu vida. Según lo que tú le introduzcas a ese corazón, así va a ser tu vida en la tierra. Entonces, la pregunta es, si somos espíritu y Dios es el Dios de los espíritus, entonces, ¿por qué Dios dice guarda tu corazón? Deberíamos entonces ya nacer con la educación espiritual del cielo y punto. Un momento. Lo que pasa es que hubo una contaminación desde el punto de vista genético o espiritualmente hablando. Ya hubo una perversión de la naturaleza que Dios le había dado al hombre. Ya Satanás seduciendo al hombre, engañando al hombre, arrastrándolo a sus intereses personales, a su ambición, logra contaminar al hombre y el hombre cae de esa naturaleza divina, ¿ya? Y el hombre, su mentalidad, su educación fue contaminada, se pervirtió el diseño original. Y a través de Adán, desde el punto de vista genético, toda la raza humana fue contaminada. Muy bien. Para lo cual Dios había destinado una restauración de todas las cosas, un nuevo nacimiento, es decir, un nuevo género humano, como fue en el principio, antes de la caída del ser humano. Hasta ahí me sigue entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que en el corazón está contenido todo lo que un hombre es y llegará a ser y hacer en la vida. Repito, en el corazón está contenido todo lo que un hombre es, todo lo que un hombre llegará a ser y todo lo que un hombre llegará a hacer. Muy bien. Dependiendo de lo que esté en su corazón, así el hombre se comportará. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios me dice que lo guardes? Se supone que ya debería estar hecho conforme a él. Sí, un momento, pero usted es responsable de guardarlo, es decir, de protegerlo, de preservarlo, de alimentarlo, como la misión en el Edén. Dios le dice al hombre, mira, guarda esto, cuídalo, trabájalo, ya protégelo de contaminación alguna, y le dio toda autoridad. Escuche esa frase muy clave, le dio toda autoridad, no se la dio a medias. Usted tiene toda autoridad sobre su propia vida, sobre su corazón. Dios le delegó autoridad conforme a lo que Él diseñó de usted. Así debe ser su vida, y usted es responsable de guardarla, de llevar una vida equilibrada, de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Usted es responsable de alimentar su propia vida con la palabra de Dios. Aquí viene, por ejemplo, su alimentación personal y la de su familia, usted no se la delega a nadie como hombre. Usted es el responsable de alimentar su propio cuerpo y alimentar su vida. Usted no le delegó eso a nadie. Imagínese que usted le delegue la función, la responsabilidad a otro de alimentar su cuerpo. Entonces ya usted no va a comer lo que realmente necesita, sino lo que a otro quiera. Imagínese que usted le delegue la responsabilidad de alimentar a su familia a otra persona. ¿Cuándo va a comer? Cuando esa persona quiera.
Entonces, hablo de esta manera para que usted pueda comprender por qué Dios te dice guarda el corazón. Porque tú eres el responsable de que tu espíritu sea alimentado correctamente. Ahora, ¿cuál es el alimento real del espíritu del hombre? La palabra del que lo creó. Ese es el alimento verdadero. La palabra de Dios viene de Dios mismo, de su ser, de lo más profundo de su ser, de su corazón, pues mejor dicho. Las palabras de Dios son las que realmente edifican, alimentan, fortalecen y nutren al hombre interior. Y según el hombre interior haya sido nutrido, haya sido edificado, así va a ser su comportamiento en el hombre exterior, el hombre físico, el hombre biológico. Pero todo este hombre exterior responde a la voluntad y a las decisiones del hombre espiritual. Pero cuando el hombre se ha alimentado de ideologías y filosofías humanas, se ha alimentado de principios egoístas diseñados por Satán, manipulando las mentes de los hombres, ese hombre va a ser una versión pervertida del diseño original de Dios. Y por eso es que usted ve que en los gobiernos de la tierra se elaboran leyes satánicas que son contrarias a no solo a la voluntad de Dios, sino que apuntan a la destrucción de la máxima creación divina, que es la humanidad, el género humano. Al aprobar leyes autodestructivas, autodegenerativas, como el consumo de estupefacientes, por ejemplo, drogas, como por ejemplo la aprobación de leyes tan terribles como es que un hombre se pueda asociar o unir a otro hombre y formar una familia. Eso no existe. Entonces, ¿qué hay en el corazón de estos hombres para aprobar semejantes leyes o para creer que eso es un derecho humano? Imagínense, todos los derechos que Dios le concedió a la humanidad están consagrados en su palabra, pero también están muy bien consagradas las responsabilidades del género humano, del ser humano. Y esta sociedad pervertida en esta generación viven reclamando derechos a cada momento y por todas partes. Inundan las calles de violencia reclamando derechos, pero son demasiado irresponsables. Ahora, si usted y yo somos poseedores del alimento santo, del alimento verdadero, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿No será alimentar con el alimento verdadero a esta sociedad? Si usted y yo somos los responsables de nuestra familia, ¿quiénes son los responsables delante de Dios de alimentar espiritualmente hablando a su esposa y a sus hijos? Ahora, ¿de qué le va a dar usted a comer a sus hijos y a su esposa si usted se alimenta diariamente de lo que un hombre dice y no de lo que está escrito en la palabra de Dios? Ahora, ¿estará dando a usted vida o muerte a su familia? ¿Está dando usted vida o muerte a esta sociedad? Y quiero expolar esto a niveles más altos, niveles de gobierno. ¿Qué están dando los gobiernos de la tierra en este momento a la sociedad en sus naciones? ¿Qué están esparciendo? ¿Qué tipo de alimento están dando? ¿Qué tipo de bebida están dando? ¿Estarán dando vida o muerte? ¿Estarán preservando, guardando, edificando el corazón de las naciones que ellos dicen gobernar? ¿O estarán distorsionando una vez más el diseño original y esparciendo muerte a través de su palabra? ¿Qué tipo de educación recibe la sociedad hoy día en las naciones donde usted y yo habitamos? ¿Qué tipo de educación? Ahora quiero despertar en usted un llamado con sentido de urgencia a una actitud reflexiva conforme a lo que Dios está diciendo, está haciendo y va a hacer en la tierra. Escúchame lo siguiente.
¿Qué alimento le proveen hoy día los gobernantes de la tierra a sus naciones, a sus pueblos, si sacaron a Dios de la educación? Enseñaron a los niños desde muy pequeños a idolatrar la figura de un hombre, y a esos llaman libertadores. Ahora, no tengo ningún problema con que se estudie la historia de su nación, pero ¿qué identidad quieren forjar en los niños para cuando sean hombres? ¿Qué identidad? ¿Una identidad basada en un hombre o en el Dios que creó al hombre? Ciertamente hicieron proezas ciertos hombres, por ejemplo en el caso de América, como Bolívar, Francisco de Miranda, O'Higgins, Artigas, José Martí y otros hombres. Antonio José de Sucre, alabado sea Dios por la vida de estos hombres. Pero como está escrito, que la casa, quien edifica, o sea, la casa, por su hermosura, por su diseño, es hermosa y tiene cierto grado de admiración, de respeto, pero mayor honra recibe que la casa el que la edificó. Espero estarme explicando bien. Alguien debió haber dicho amén a esa palabra. Muy bien que estos hombres reciban cierta honra, reconocimiento, porque ofrecieron su vida para obras nobles en aquellos entonces, los años 1700, 1800. Aquella ola de liberación de imperios de aquel entonces. El imperio británico, el imperio español. Y bueno, aquellos hombres decididos, determinados a ser libres, nadie los pudo detener. Pero esa fue una liberación de un territorio en base a un sistema de hombres, obviamente forjado desde el infierno. Un sistema basado en la esclavitud, basado en promover la ignorancia, basado en la opresión, en la explotación. Obviamente, Dios abomina, detesta toda forma de esclavitud. Y entonces, en aquel entonces, valga su expresión, yo estoy convencido que levantó hombres como estos para liberar a los pueblos, pero eso queda inconcluso. Porque la liberación total de un ser humano no está solamente que sea liberado de un sistema. No está solamente que se ha liberado, por ejemplo, de el no acceso a cosas como por ejemplo dinero, empleo, casa, que es el sistema que hoy día promueven desde sus campañas políticas quienes se perfilan a ser gobernantes, que ofrecen dinero, casa, empleo, recuperación económica, pero jamás liberan el corazón de un hombre, porque un hombre no tiene poder ni autoridad para eso. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Pero si un hombre se coloca bajo la dirección, la influencia, el poder del Espíritu de Dios a través de sus palabras, la que el Espíritu le da al hombre, puede liberar a otro hombre de la esclavitud verdadera, que es la esclavitud del hombre interior, del hombre que está cautivo en la ignorancia espiritual, del hombre que está cautivo en el egoísmo, en el espíritu de miedo, del hombre codicioso, ambicioso. Es libre de todo eso y de un sinfín de vicios, ya, que provienen de la naturaleza satánica que se introdujo en el hombre genéticamente cuando Adán fue contaminado, se pervirtió y así trasladó toda esa maldad genéticamente hablando ya al hombre. De manera que podemos concluir que un hombre es y será y hará según sea en su corazón. Dicho de otra manera, según el hombre es en su corazón, así ese hombre será y hará cosas en la vida. Ahora, la proyección de la cosmovisión humana o que un hombre pueda tener sobre la vida humana proviene de su corazón. ¿Por qué? Porque un corazón es alimentado según la educación que haya recibido.
De manera que podemos comprender claramente la advertencia divina en Proverbios 4:23, cuando Dios dice: de toda cosa guardada, o sea, de toda cosa que tú preservas, cuidas, estimas, valoras y consideras importante, Dios te dice: considera como prioridad el corazón. ¿Por qué? Ahí lo dice: porque en tu corazón está tu vida. De manera que Dios te hizo absolutamente responsable de la vida que Él te dio. De manera que tú eres absolutamente responsable de cómo alimentas tu espíritu. Porque un espíritu se alimenta, escúcheme bien, de lo que recibe, o mejor dicho, un espíritu es alimentado de lo que oye y ve. Por ejemplo, escrito está: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Los hombres de Dios siempre hablaron lo que Dios le mostró, lo que Dios por revelación, sea en sueños, sea en visiones, lo que Dios le revelaba directamente a su corazón. Eso era lo que ellos hablaban. Por eso es que usted va a ver que por muy eminente que haya sido un rey en la antigüedad, los hombres de Dios con toda autoridad moral los reprendían, los corregían. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación que ellos recibían. Porque estos hombres de Dios, profetas en el tiempo antiguo, se alimentaban directamente de la palabra divina. Y así hablaban. Tenían un espíritu diferente, como por ejemplo Josué y Caleb. Tuvieron un espíritu diferente cuando Moisés envía a los espías. Dice que solamente ellos dos tuvieron un espíritu diferente. Ellos pudieron ya, según el lenguaje del cielo, ver la circunstancia o la situación ante sus ojos de una manera diferente a como la vieron los otros 10. Aquellos otros 10 que la vieron con una visión fatalista, negativa, de imposibilidad, contaminaron al resto. Y no contaminaron a uno, a dos, contaminaron a miles, millones. En el campamento de Israel, aquella nación naciente. Y solo 2 vieron de manera diferente. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación que había en su corazón. Estos hombres demostraron ser ya por fuera según lo que habían recibido en su interior. De manera que sus reacciones, sus decisiones, su manera de comportarse y de cómo enfrentar la vida depende de lo que usted tiene en su corazón. Usted puede saber, por ejemplo, las actitudes de un ser humano son la proyección de su espíritu. Usted puede saber cómo es ese hombre en su interior según sus actitudes, según su comportamiento, su forma de enfrentar la vida. Usted puede entonces saber qué tipo de educación ha recibido esta persona. Ahora quiero volver al área de las alturas, por así llamarlo. Yo quiero que si usted hasta ahora ha comprendido la importancia del corazón, porque todo lo que un hombre es y todo lo que un hombre hará está contenido en su corazón. Usted puede evaluar por allí las conductas de los gobernantes actuales. ¿Qué están esparciendo ellos? Usted puede comprender por qué un pilar fundamental para todo gobierno es el área de la educación, el área de la comunicación, porque ellos han tomado eso con tanta vehemencia, porque es un área estratégica para educar a una nación, es un área estratégica para espiritualmente alimentar una nación conforme a mis deseos. Usted va a comprender desde el principio que antes de Dios enviar al hombre según la asignación que le había dado, primero lo educó. Dios no moviliza sin antes educar. Y Dios no envía sin antes bendecir. De manera de que antes de Dios poner a alguien en movimiento, primero lo bendice. Antes de Dios movilizar, primero educa.
Por eso es que usted ve que hay muchos actualmente que aún no han sido manifestados, revelados por Dios, porque están siendo educados para luego ser movilizados. Así que le animo a no desesperarse, le animo a no angustiarse, a no afanarse. No se deje afanar por el tiempo, no se deje angustiar por una cosmovisión temporal o de inmediatez, mejor dicho, corrijo, de inmediatez. Por ejemplo, ha pasado no sé cuántos meses o han pasado no sé cuántos años y aquí está esta gente, este gobierno. Escúcheme un momento. Dios dice en su palabra que para él 1000 años son como un día. Un día le pregunté a Dios hace algunos años atrás y le dije, Señor, ¿realmente qué significa esto? ¿Cómo es que para ti 1000 años pueden ser un día? Y me lo explicó de la siguiente manera. Me dijo, hijo, eso quiere decir que lo que sucede en 1000 años, yo lo puedo hacer en un día. Yo no tengo límites. Yo soy todopoderoso. Soy el principio y el fin de lo que sea. Yo habito la eternidad. Yo soy la eternidad. Eso me dejó impactado en mi cosmovisión del tiempo. ¿Por qué? Porque una persona que hoy tenga 50, 60 años puede creer que ha pasado muchísimo tiempo y que ya para él no hay oportunidad de más nada, que es para otros. Pero vemos, por ejemplo, en las escrituras que Dios toma a un hombre de 80 años llamado Moisés y a sus 80 inicia su ministerio. Pero en otro pasaje vemos a un hombre entre 15 y 17 años más o menos, que es David, y lo unge como rey, muy joven. Entonces Dios tiene una manera muy diferente de medir el tiempo que nosotros. Por ejemplo, un insecto como la mosca vive solo 24 horas. Pero usted ve otros como las tortugas que duran hasta 100 años y más. Usted ve, por ejemplo, un perro, 8, 10 años, ya es un animal que está viejo. Pero un ser humano con 8, 10 años apenas es un niño. Entonces eso te da a entender que la medición del tiempo según Dios es totalmente diferente a la nuestra. Entonces por eso le dije, cambie su cosmovisión sobre el tiempo, porque usted puede llegar a caer en el error de la desesperanza o de tirarse al suelo de brazos caídos porque han pasado X número de años y usted no ha visto cambios en su nación, pero usted no sabe que en un día Dios puede cambiar lo que no ha cambiado en 20 años. Por ejemplo, porque Dios puede hacer un movimiento tan violento, tan brusco, tan drástico, que en un día cambie todas las cosas. Usted no sabe si lo que no ha cambiado en 20 años, Dios lo puede cambiar en un año. Dios no tiene límites. Dios solo Dios solo hay una reforma apostólica que ya está en movimiento. Dios está estremeciendo todos los cimientos del reino de los hombres. Dios está demostrando que la educación que ellos dieron es una educación muy falible, es una falsa educación que ha engañado a sus propias naciones hacia la consecución de proyectos egoístas, ambiciosos, que han torcido realmente, la misión que tiene un hombre a estar al frente de una nación, que no es llevarlos hacia la consecución de sus ambiciones políticos partidistas, sino que un hombre con una visión dada por Dios debe llevar una nación a encontrarse con su Dios y Padre, con su Creador. Un hombre bajo la dirección de una nación debe proveer de alimento santo a toda la nación y no de manipulaciones y mentiras ideológicas, filosóficas que contaminan y dañan el corazón de la gente, y eso te da como resultado una sociedad irresponsable que se autodestruye, que se autodegrada, como en el tiempo de Noé. Dios observó en el tiempo de Noé en Génesis, por allá en el capítulo 5, 6, él se da cuenta que la nación de continuo, su inclinación era hacia la destrucción, hacia lo malo, hacia la autodegradación, y eso desató su juicio. Ahora, no era que en el tiempo de Noé no tuvieron un remanente, por así llamarlo,
porque eso es lo que refleja proféticamente, o no tuvieron una generación temerosa de Dios, que halló favor con Dios, halló gracia delante de Dios, como Enox y como Noé. Tuvieron hombres temerosos de Dios, pero aún así se inclinaron hacia lo malo. Alabado sea Jesús. Ahora imagínese usted con gobernantes que su inclinación es de continuo hacia lo malo. Hombres que salen en cadenas televisivas tomando una Biblia, hablando, pero mañana están haciéndole culto, rindiendo ritos a los demonios, sacando huesos de muertos, y que para honrarlo y llevarlos a un panteón, celebrando fiestas paganas, legalizándolas, declarándolas patrimonio cultural. Lo que el hombre llama sutilmente patrimonio cultural, Dios lo llama abominación. Eso es idolatría, portales del infierno. Entonces, ¿qué alimentación están recibiendo esos espíritus que habitan en un cuerpo? Alabado sea Dios. ¿Qué le están transmitiendo a su nación? Enseñándolos a idolatrar, legalizando la idolatría en el corazón de la gente, mostrándoles que eso es parte del patrimonio cultural de la humanidad, que son el folclor, lo que ellos llaman el folclor, lo que los hombres llaman folclor, Dios lo llama abominación, Dios lo llama idolatría. La idolatría no es más que la llave para abrir grandes portales del infierno, para atraer cualquier cantidad de generación demoníaca a la tierra. Y por eso es que usted ve que la maldad aumenta y la forma de hacerlo aumenta. Y usted ve atrocidades que dejan atónitos a la humanidad, cosas asombrosas que el hombre hace hoy día y que la gente dice: Dios mío, ¿cómo pueden hacer esto? Claro, los cultos idolátricos del carnaval, de las imágenes, de Santa, no sé, Cachucha, la Virgen tal, el santo no sé qué más, y vamos a beatificar a fulano, y le adoran y le rinden culto, y todo ese, y adoran hombres ya muertos, como en el caso de Venezuela, por ejemplo. Entonces enseñan a los niños, a la juventud, a honrar hombres muertos y no adorar al Dios vivo. Alabado sea Dios, el que oiga entienda. Han enseñado durante años y años a las naciones a idolatrar a hombres muertos y no adorar al Dios vivo, tanto que en la educación hoy día se sigue hablando de los hombres que ellos llaman, repito, libertadores en los años 1700, 1800, y vuelvo e insisto, está muy bien que estudien la historia de su nación, pero la identidad no debe estar basada en hombres que existieron y que ya no existen en este plano terrenal en el año 1700, 1800. La identidad de una nación debe estar basada en el Dios que la creó. Porque antes de que hubiera tierra, ya Dios era. Y cuando Dios creó la tierra, antes de que hubiera un hombre en la tierra, ya Dios existía. Ya el Espíritu Santo se movía. Alabado sea Dios. ¿Cómo voy yo a forjar la identidad de una nación en base a un hombre que existió en el año 1700, 1800, 1500? No lo sé. Y en base a esa historia que los hombres escribieron a su antojo, yo voy a edificar una nación para inyectarle odio, resentimiento, rabia contra otra nación. ¿Por qué los gobernantes, en lugar de hablar de su filosofía de izquierda, de su ideología de derecha o de centroizquierda o centroderecha, no le hablan? ¿Por qué los presidentes no le hablan de Jesús a su nación? ¿Por qué no le hablan de la identidad real del hombre, que proviene de Dios y no proviene de Simón Bolívar, no provienen de Francisco de Miranda ni Antonio José de Sucre, no proviene de Artigas, ni de O'Higgins, ni de George Washington, no proviene de nadie, proviene de Dios? Todos estos hombres también fueron creados por Dios. ¿Cuándo vamos a decir eso a esta sociedad? ¿Cuándo vamos a ocupar puestos de eminencia en el área política, en el área comunicacional, pues lugares de influencia, en el área educativa, para alimentar con el alimento santo a las naciones de la tierra? Mira la importancia
Porque la vida de una nación no está en un hombre, no está en un proyecto de gobierno. La vida de una nación está en el corazón que Dios le ha dado a cada ser humano. Y nosotros como hijos de Dios somos responsables de administrar el alimento santo a esta sociedad. Desde el lugar donde Dios nos haya colocado, desde el pastorado, el apostolado, desde la maestría, desde el evangelismo, sí, está bien lo tradicional, pero más allá de eso, creo que es el momento de ocupar puestos claves estratégicos para salvar a la mayor cantidad posible de personas que se puedan salvar antes de la venida del gran Rey, Jesucristo. Ahora fíjese la importancia del corazón. Usted es, usted será, usted va a ser y hacer según lo que usted tenga en el corazón. Las escrituras te dicen claramente, no solo en Proverbios 4:23, te dicen por allá en los evangelios, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuán distanciado o cuán cerca está un hombre, una familia, una iglesia o una nación de Dios? Eso lo podemos saber por los frutos. Voy a repetir, cuán distanciado o cuán cerca está un hogar, una familia, un matrimonio, una iglesia, una nación o un gobierno de Dios. Por sus obras lo conoceréis, dice Jesús, porque Él dijo que en Lucas 6:43 al 45, Él habla sobre el árbol. Y sabemos que el árbol es una simbología del ser humano. Y Él dice que lo vas a conocer por su fruto. Porque Él habla claramente en el verso 44 del capítulo 6 de Lucas, que por ejemplo, no se cosechan higos de los espinos, o sea, de un árbol de espinos no se puede cosechar higos. Y dice que de la zarza ya no se pueden vendimiar o cosechar uvas, o sea, de las zarzas estas las ramas estas secas que nacían en el desierto, que estaban en el desierto. No se pueden cosechar uvas de una zarza, ni de un árbol de espinas se pueden cosechar higos. Dando a entender que por los frutos nosotros vamos a conocer a ese hombre. Ahora, los frutos de un hombre son sus acciones, son los resultados de sus acciones, lo que él hace, cómo él vive, ¿ya? Incluso sus decisiones son el resultado de lo que él come, de cómo fue alimentado, o sea, de cómo fue educado. Un hombre no decide más allá de la educación que lo moldeó. Un hombre no será más allá de la educación que lo edificó, que lo moldeó. Las mentes están siendo hoy día moldeadas de manera perversa o pervertida por los gobernantes de la tierra, por la educación que le dan en las escuelas, en las universidades. Mentes pervertidas que le hacen creer que son como dioses en sí mismos, que no despojados de toda humildad, despojados de toda mansedumbre, hombres que no se dejan corregir, no se dejan moldear. Mire la arrogancia de los gobiernos de América, por ejemplo, del sur, del centro. Gobiernos arrogantes, soberbios, que no se dejan corregir, como el de Nicaragua, el de Venezuela, y Brasil, Colombia, por ejemplo. Hombres que no se dejan moldear, no se dejan corregir. Todo gira en torno a los poderes fácticos. Todo gira en torno a los intereses de la élite global económica. Las sociedades hoy día reclaman y reclaman más en las calles derechos. Y los engañan sin darse cuenta ellos en su reclamo de derechos. Siempre sale alguien que va a hablar lo que ellos quieren oír, pero no van a encontrar a alguien que les diga la verdad. Creo que ha llegado la hora de que el remanente santo sale a las calles a decir la verdad. Porque en los años 1700, 1800, y perdóneme que vaya ya a la historia, al pasado, lo que se logró fue expulsar a un sistema, pero se estableció otro y la esclavitud continuó.
Fue un maquillaje de liberación. Se estableció otro sistema mucho más sutil, disfrazado con la palabra democracia, república, donde se sigue esclavizando, donde se sigue manipulando a los seres humanos, donde lo que se inyecta es rebelión. Eso es lo que pasó. Se cambió un sistema por otro, pero la esclavitud se mantuvo en otros niveles, mucho más sutiles. O sea, son armas mucho más afiladas que la gente cree que es libre. Es una ilusión. Los distrajeron con otro sistema para seguirlos esclavizando. El que oiga entienda. Alguien debió haber dicho amén a esa palabra. Estoy diciendo que la esencia del sistema de este mundo es la esclavitud. Lo que realmente se mantuvo bajo esclavitud fue el corazón. Quien tenga el corazón del hombre, tendrá el hombre y todo lo que el hombre tenga. ¿Alguien me oyó en eso? Voy a repetirlo. Lo que realmente se está, en otras palabras lo voy a decir así. Lo que realmente se está peleando ahorita en las naciones, realmente no es el agua y no es el petróleo. No son los recursos minerales. Lo que realmente se está peleando es el corazón de la gente. Porque el que tiene el corazón tiene todo lo que el hombre es y todo lo que el hombre tiene. E incluso si llega a tener el corazón de esa persona, no necesita ya saber el futuro, porque va a proyectar el futuro conforme a la educación que le mete al hombre en el corazón. Y así va a ser la nación, así va a ser la vida de ese hombre. Por ejemplo, usted ve estos gobernantes arrogantes en estas naciones. Ellos son así de arrogantes porque ellos saben la educación que le han introducido en el corazón a la gente. Y ellos saben muy bien que sus seguidores se van a comportar como ellos lo edificaron, como ellos los moldearon. Por eso he dicho que la campaña que está a punto de comenzar tiene por nombre liberación y conquista. Liberación de alma, conquista de territorios. Para usted poder gobernar un territorio tiene que liberar a los esclavos. Porque la liberación de los esclavos implica la expulsión del esclavista, del opresor que estaba allí. Si usted logra liberar el esclavo, usted va a llevar ese faraón a tierra. Porque la plataforma del sistema faraónico está basada en la esclavitud. De manera que cuando los esclavos son libres, el sistema faraónico se desmorona y el faraón no tiene otra opción que huir y entregar el territorio. El que tenga oído, oiga y entienda estos códigos de guerra. Es por eso que el Salmo 68:11 va a entrar en pleno cumplimiento. Es por eso que se va a cumplir lo que dijo el profeta Isaías. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Porque es que en la medida en que tú liberes esclavos, las políticas del faraón en contra de la iglesia van a quedar inoperantes, porque sus propios esclavos se van a volver contra él y sus propios esclavos no le van a hacer caso omiso a las órdenes que él dé. Es más, hemos llegado a los días donde las maravillas de Dios va a despertar a los esclavos y los mismos esclavos van a abandonar el trabajo que el faraón les puso a hacer. El que oiga entienda porque estoy profetizando. Alabado sea Jesús. Fíjese lo siguiente. Ha venido una gran crisis global que comenzó con este virus por ahí moribundo que anda rodando por la tierra. Y Dios está demostrando cuál era el cimiento de los gobiernos de la tierra. O mejor dicho, cuál era su fundamento, sobre qué estaban afianzados. Están quedando cada vez más expuestos sus políticas, sus sistemas de gobierno, sus ideologías, están quedando expuestas cada vez más, que son perversas, que ellos han mentido durante años. ¿No ha visto el nivel de pobreza que está aumentando a nivel global? Imagínense en América del Sur y Central. ¿No ha visto cómo el desempleo está
aumentando de manera galopante e indetenible en países como Norteamérica. Las grandes empresas de aviación, petroleras y otras han efectuado despidos masivos. Entonces, ¿dónde estaba su fortaleza realmente? ¿Por qué se están desmoronando? ¿Cuántas empresas se han declarado en quiebra hoy día? Investigue para que vea. Por ejemplo, los gobernantes de América se culpan unos a otros. Ellos no son responsables de nada. Si es muy fácil ser gobernante. Todo lo malo que pasa en mi nación no es culpa mía, es culpa del imperio, es culpa de los terroristas, es culpa de no sé quién. Oye, ¿cuándo los gobernantes de América se van a ser responsables de lo que ocurre en su nación? ¿O hasta qué punto son responsables y ellos lo acepten? Es muy fácil gobernar cuando todo el mundo tiene la culpa, menos yo. Bueno, ¿y quién es el gobernante? ¿Y quién hizo las promesas? ¿Dónde están las promesas? Las palabras de los hombres ya comenzaron a ser probadas en este año en adelante. Dios va a probar sus palabras a ver si tienen tanta autoridad como para cumplir lo que están diciendo. Así que no se desanime. No se desanime, no abandone su llamado y propósito, no abandone la posición de combate que Dios le ha dado, no abandone su ministerio, no abandone su asignación, no abandone su familia, no abandone la oración, no deje de ser fiel en sus finanzas a Dios. Porque por la naturaleza de los eventos que están ocurriendo son más que evidentes para saber que en cualquier momento esto va a sufrir un giro sobrenatural y todo va a comenzar a cambiar. Le animo a que mantenga su expectación en alto porque Dios le va a sorprender. Hay maravillas que están a punto. Alabado sea Dios. Usted no comprende en qué medio ambiente, en qué tipo de atmósfera se produjeron las maravillas en el tiempo de Moisés. ¿Cuál era el medio ambiente circuncidante o de aquel entonces en el tiempo de Moisés cuando Dios hace maravillas por la mano de él? No era un ambiente de esclavitud, de corrupción, de pobreza, de opresión, de manipulación, donde el gobernante de aquella época se creía indestructible, donde el gobernante de aquella época se creía que su agenda nadie la podía interrumpir, anular. Dios está dejando que los gobernantes anuncien sus agendas. Vamos a ver si la van a cumplir. Te estoy advirtiendo que no te desanimes, no caigas en el ilusionismo que Satán durante años está aplicando al mundo a través del sistema de cosas. Dios tiene tanto poder que puede suspender las leyes físicas e incluso puede hacer que las leyes y decretos de los hombres queden suspendidos. Acuérdate de Daniel. Lo meten con leones feroces que son carnívoros. Y las leyes físicas quedaron suspendidas, no le hicieron nada. Mire a los amigos de Daniel metidos en un horno de fuego ardiendo. No es algo simbólico. Es literalmente así, un horno de fuego ardiendo. Y las leyes físicas quedaron suspendidas. El que oiga entienda. Imagínese Pedro cuando regresa. Prácticamente derrotado, desanimado, se dio por vencido en cuanto a la pesca. Y Jesús le dice, ahora vamos porque esta vez va conmigo. Y sucede tremenda maravilla. No se desanime porque Dios le va a dar un giro. No es que puede, es que le va a dar un giro a las naciones de América. Esté atento. Porque está a punto de sonar el shofar de la convocatoria santa y Dios va a convocar a sus escogidos, a su remanente santo, a los que han perseverado en vivir en santidad y hacer su voluntad en contra de todo pronóstico y oposición. Cuídese porque Dios está por cambiar el curso de la historia de los hombres. No se desanime,
No caiga en la desesperación, no caiga en el afán, no deje caer a tierra su esperanza, su fe y su expectación, porque Dios está por hacer algo extraordinario en la tierra. Muy bien. Usted comprende ahora que todo lo que un hombre diga, que todo lo que un hombre haga, está contenido en su corazón. Y la voluntad del hombre es moldeada por lo que haya en su corazón. Pero lo que va a estar en el corazón del hombre es lo que ese hombre oyó y vio. Es decir, como haya sido educado. ¿Qué educación ha recibido usted? ¿Cómo responde usted a las circunstancias actuales de la vida de este mundo? Según lo que usted tenga en su corazón, así es que usted va a analizar la situación actual. Esa va a ser su cosmovisión sobre la vida. Así es que usted va a entender los eventos actuales. ¿Qué hay en su corazón? ¿Cómo mira usted la circunstancia de esta vida? ¿Cómo puede usted evaluar lo que está enfrentando? ¿Y cuál es su decisión para enfrentar esta situación adversa, económica, política, social, gubernamental, familiar? La diferencia, mira, podemos estar enfrentando la misma situación unos y otros, pero la diferencia está en lo que hay en el corazón. Según lo que usted tenga en el corazón, así usted va a tomar su decisión. Su voluntad va a ser moldeada según la educación que haya recibido. Y Dios te educa en cuanto a su palabra para que tengas una visión espiritual y no natural, física, de esta circunstancia. Es decir, que todo lo natural físico que tú puedas ver, lo juzgues espiritualmente, con una mente como la de Dios, una mente totalmente renovada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Se hace inmensamente necesario que seamos mansos para que el Espíritu Santo nos pueda moldear conforme al carácter de Dios, para que el Espíritu Santo pueda proyectar la imagen de Dios a través de nosotros, para que el Espíritu de Dios pueda depositar en nosotros la imagenología de Dios, los pensamientos de Dios, y proyectemos a través de nuestras palabras lo que Dios quiere hacer en la tierra. Se hace inmensamente necesario que tengamos una mente flexible, moldeada por el cielo, es decir, por la revelación, y no por las teologías de hombres, no por las religiones de los hombres. Que tengamos realmente un corazón dispuesto a ser enseñado, corregido, moldeado por el Espíritu de Dios para poder recibir la plenitud del pensamiento divino, para poder recibir sin quejas, sin murmuración y sin dudas la visión de Dios para nuestra nación, y así hacerla saber a la sociedad de este tiempo. Por eso es que debemos cuidar el corazón de lo que oímos y vemos. ¿Cómo fue contaminada Eva por lo que vio y oyó? ¿Qué dijeron los discípulos? Lo que hemos visto y oído no podemos callar. Porque estos hombres eran tenidos por locos o por alborotadores. Ese era el concepto que tenía la sociedad de aquel entonces sobre ellos. Eran tenidos por locos porque sencillamente hablaban cosas que no son de este mundo. Ellos hablaban los pensamientos divinos. Alborotadores, ¿por qué? Porque estaban liberando a los esclavos, estaban despertando a los que estaban dormidos. Incluso llevaron a tierra el negocio de la idolatría. Incluso llevaron a tierra ya el negocio de la brujería. En el tiempo del apóstol Pablo, dice que muchos se convirtieron en el apóstol Pedro, Juan, y quemaron sus libros y se arrepintieron. El negocio de la brujería se vino a tierra. Y vaya que a los gobernantes de la tierra les encanta la brujería. Les encanta que le hablen sobre el futuro, les adivinen. No quieren buscar a los profetas de Dios porque ellos no le van a decir lo que la comezón de sus oídos tiene o quieren oír. Los profetas de Dios verdaderos le van a decir la verdad y van a llamarlos a ellos no solamente, sino a la nación al arrepentimiento, y van a reprender a la nación y a ellos también, y le van a decir la verdad sobre sus pecados ocultos, como lo hacía Jeremías, como lo hacía el profeta Juan. Por eso no quieren buscar a los profetas de Dios. Pero mira hasta dónde han llevado a las naciones que dicen amar.
Mira hasta dónde han llevado a los pueblos que dicen que aman. Es una falacia, es una mentira, es una hipocresía, es un engaño. La pobreza en sus naciones aumentan porque sus proyectos son proyectos manipuladores, egoístas, son hipócritas. Toman los medios de comunicación para seguir manipulando a la gente y han tomado el virus como un arma para seguir manipulando, un arma para infundir el terror, para encerrar a la gente, un arma para ahora justificar la ineficacia de sus planes políticos y de gobierno, porque ahora todos se lo quieren achacar a la crisis, al virus, y la crisis se la achacan al virus, pero no dicen que son sus sistemas políticos, ideológicos y de gobierno los que han causado todo esto, su idolatría, su brujería, sus mentiras, sus pleitos. Analiza los pleitos entre los presidentes de América y va a ver la estupidez del origen de sus pleitos. ¿De dónde viene eso? Está escrito en el libro del apóstol, en el evangelio del apóstol Marcos, que todas las contiendas, los pleitos, las envidias, los homicidios, las borracheras, la codicia, todo viene del corazón. Por eso es que Dios dice, debes guardar tu corazón. Porque Él dice que lo que entraba al estómago o al vientre, como dice allí, no contamina al hombre, dice, porque eso es expulsado hacia la letrina. Que lo que contaminaba era realmente lo que salía del hombre, pero está hablando de su interior. Entonces mire usted, ¿cómo puede usted sanar una nación, edificar una nación, alimentar con el alimento correcto a una nación por lo que sale de su boca o contaminarla? Ahora busque muy bien la palabra contaminación. Esa palabra contaminación, por ejemplo, usted la puede analizar para poderla entender con los ríos, con las aguas. Con los ríos, con las aguas, ¿verdad? Cuando las aguas están contaminadas, todo el que beba de allí se enferma y hasta muere. Los animales, los seres humanos. Es decir, es algo que no puede ser utilizable. Entonces los gobernantes han contaminado el corazón de sus propias naciones, y por eso es que usted ve naciones divididas en su interior, peleadas en su interior, hasta por colores. Se pelean por todo. Por ejemplo, naciones como Venezuela. Están divididos, están peleados y se miran mal unos a otros y son los mismos. Porque los gobernantes actuales sembraron eso en el corazón de los venezolanos. Le achacaron a los ricos la culpabilidad de la pobreza. Y a los gobiernos anteriores le sacaron todos los errores para elaborar un discurso manipulador y sembrar odio en la generación actual hacia no solo los gobiernos anteriores, sino a quienes le siguen, y plantearse ellos como los salvadores. Pero por ninguna parte colocan a Dios como el fundamento, ni de su gobierno, mucho menos de la nación. Entonces, ¿qué resultado vas a tener? Una nación llena de resentimiento, de odio, frustrada, que busca culpables en todas partes, pero no se arrepiente. Que están planteando hacer actualmente lo mismo que hicieron en el año 98, plantearles a un hombre como el salvador de ellos y no a Jesucristo y su palabra. No acercan a la nación a la palabra de Dios, sino que la acercan a ellos mismos. ¿Qué le ofrecen? Simples cosas, bonos, casas, vehículos, qué sé yo. Una casa no cambia el corazón de nadie. Un vehículo no cambia el corazón de nadie. Solo la palabra de Dios puede transformar tu corazón y enseñarte a hacer riquezas para que salgas de la pobreza. Pero estos hombres te plantean una salida ilusoria.
Si usted analiza los discursos del gobernante extinto que estuvo en Venezuela, sus promesas hoy día todas están por tierra. No pudo cumplir nada de lo que prometió. Y todo lo que había dicho que no iba a hacer, eso es lo que su gobierno actual está haciendo. Y tomo como punto de referencia a Venezuela, no para decir que es la única, sino que yo estoy viviendo esta realidad. ¿Cuál será la de su nación? Ahora, eso está a punto de ser cambiado. Eso está a punto de ser cambiado por el poder del Evangelio de Jesucristo. Ahora fíjese lo siguiente, si según el Evangelio de Marcos, todas las cosas terribles que usted puede ver en este mundo vienen del corazón del hombre, porque Jesucristo mismo lo describió así. Él dijo que todo eso venía de allí. Ahora mire la importancia de alimentar correctamente el corazón humano. ¿Cómo puede usted esperar una sociedad sana? ¿Cómo puede usted esperar una sociedad íntegra, honesta, que se ame a sí mismo si usted mismo le ha contaminado? Estoy hablando a los gobernantes. Todo viene del corazón. ¿Qué le han introducido a la gente en el corazón? ¿El amor de Dios? ¿Su palabra? ¿La fe? No. Le han introducido ideologías contaminantes, pervertidas. Les han enseñado, por ejemplo, hoy día se toman los canales televisivos para presentar programas de brujería, programas homosexuales, y eso es normal. Hollywood, por ejemplo, una de las grandes compañías expansionistas de lo sobrenatural demoníaco. Hollywood, una de las grandes empresas, uno de los grandes portales del infierno para proyectar a Satanás como alguien bueno. Por ejemplo, hoy día los programas de homosexualidad, los programas de inmoralidad sexual se han multiplicado y son normales. ¿Quién regula eso? ¿Quién prohíbe eso? Nadie, porque lo más importante es el dinero. ¿Por qué los gobernantes no se oponen a eso? Porque no les conviene. Porque ellos quieren hablar para ser aplaudidos, para ser aceptados. ¿Qué le estoy diciendo? Que un gobernante, como tiene graves problemas de orfandad, cuando un gobernante tiene graves problemas de orfandad, todo lo que va a hacer es para complacer a la gente, para ser aceptado. Entonces tenemos huérfanos administrando las riquezas de los herederos. Imagínese usted la anomalía que estamos viviendo. Voy a repetirlo. Porque estos gobernantes ejecutan políticas para complacer no solo a quienes le siguen, sino a quienes les adversan, buscando captarlo, porque tienen graves problemas de identidad y rechazo. Eso se llama orfandad. Y los huérfanos siempre andan buscando identidad en algo que no se parece al Dios que lo creó. Los huérfanos andan buscando paternidad en cualquier cosa que se les presente. Los huérfanos tienen graves problemas de rechazo. Y por eso andan buscando ser aceptados y culpan a todo el mundo de su problema, pero no aceptan sus errores, no se arrepienten. Los huérfanos les encanta mendigar. ¿Por qué? Porque no quieren salir del estado de vida en el que están viviendo, necesitan ser liberados. Alabado sea Jesús, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo entonces van a prosperar las naciones si tenemos huérfanos en los puestos de gobierno? Es decir, tenemos presidentes bajo la influencia no solo de Jezabel, sino de espíritus de orfandad. Presidentes que andan buscando ser aceptados a cualquier precio. Así la nación se destruye. Alabado sea Dios. Ahora, ¿será justo que nosotros sigamos llenando espacios físicos y no nos destinemos a transformar una nación? ¿Es justo que sigamos construyendo grandes edificios y acumulando gente mientras la nación se desmorona? Alabado sea el Señor. Debemos edificar una nación conforme al diseño original. Responsable, los hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Creo que es tiempo de que ocupemos
posiciones y montes, desde donde se gobierne con justicia para preparar naciones para la venida del gran Rey Jesús. Es el tiempo de que edifiquemos las naciones conforme al diseño original, de que preparemos un pueblo bien dispuesto para recibir al gran Rey Jesús, un pueblo donde haya fe. Eso es lo que Él viene a buscar, fe. Enseñemos a la nación a orar, enseñemos a la nación a honrar a Dios. Está bien que congreguemos, eso es de Dios. Está bien que tengamos nuestros edificios, eso también creo que es de Dios, pero creo que es mucho más eminente, creo que es mucho más hermoso y creo que tiene prioridad edificar a una nación antes que estar edificando edificios por todas partes. Es tiempo de que las naciones corran tras la presencia de Dios y no detrás de la figura de un hombre. Es tiempo de que las naciones dejen de correr detrás de un concierto o detrás de la figura de un hombre y que realmente busquen a la presencia de Dios donde quiera que se encuentren. Ya no solo en una conferencia o en una mega campaña, ya no solo en una convocatoria de X ministerio. Tiene que ser ahora que la misma nación de su voluntad, de su propio corazón, decida buscar a Dios en su hogar, en su trabajo, de que el empresario tenga una visión diferente. Perdóneme. A la ambición de este mundo. Es tiempo de que edifiquemos y levantemos empresarios con corazón de padre, con una visión agradecida de que fue Dios quien les dio el poder, la inteligencia y las habilidades para hacer riqueza, y de que estos de su propia voluntad decidan honrar al Señor. Y así acabemos con los manipuladores de la palabra para obtener riquezas. Es tiempo de que tengamos presidentes con corazón de padre y ya no con una ambición sociopolítica partidista, sino con una visión dada por Dios para preparar a esa nación para la venida del gran Rey Jesús. Mire usted la importancia del corazón. La guerra actualmente no está por esa riqueza, sino por el corazón. Porque todo lo que un hombre es y tiene está en su corazón. Un hombre no da de lo que tenga en su bolsillo, sino de lo que tiene en el corazón. Un hombre no va a tener más allá de los límites que tenga en su mente. Y las naciones han sido edificadas para vivir en egoísmo, en limitaciones, bajo preceptos de hombres, bajo tradiciones y culturas de hombres. Es tiempo de romper esa fortaleza por el poder del evangelio. Es tiempo de edificar el corazón de la nación. Es tiempo de alimentar a la nación con la palabra que viene del cielo. Es tiempo de que nos pongamos en la primera línea de batalla para ser usados por Dios donde Él haya decidido, no donde nosotros queremos. Es tiempo de dejar nuestras agendas de un lado y pedirle al Espíritu Santo que nos revele la agenda divina, la agenda del cielo. Es tiempo de que acabemos con esta ignominia divisoria que metieron en el corazón de la gente por las ideologías, por las religiones, y han dividido a nuestra propia nación y los enseñan a matarse y a pelearse entre ellos mismos y los enseñan a robarse unos a otros. Una política sanguinaria, egoísta, destructiva, que gira en torno al egoísmo. Y no es socialismo lo que va a salvar a la humanidad, es el evangelio de Cristo. Eso hay que decirlo claramente. No es el socialismo, no es el comunismo, mucho menos el capitalismo. Es el evangelio de Jesucristo, el que tiene la riqueza verdadera, el que transforma la mentalidad, el que puede enseñarle al racista que eso es un problema espiritual demoníaco, que el negro es igual que el blanco, el que puede enseñarle al pobre que el culpable no es el rico, que ha sido
debido a su ignorancia, la mentalidad que tenía, que hay que sacarlo de esa ignorancia, que hay que romper esa mentalidad de pobreza para que él pueda ascender a su máxima expresión como ser humano. Hay que enseñarle al pobre que el que tiene más no es el culpable de que él tenga menos. De que hay que educarlo para hacer riqueza. Y hay que enseñarle al pobre que no son las riquezas las que dan la paz, las que dan la felicidad. Y hay que enseñarle a la nación entera que hay una vida después de esta vida, que es la verdadera. Hay que enseñarle a nuestras naciones que el corazón es lo más importante que ellos puedan tener. No una casa, no un vehículo, no el dinero, no una empresa. La empresa será según haya sido el corazón del que la fundó. El hogar, la familia será según haya sido el corazón del que la engendró, del que la edificó. Y así la nación será según el corazón del que la dirige, del que le habla, del que la alimenta. Un presidente debe ser como un padre que alimente a su nación para su grandeza, no para que complazca sus deseos, sus ambiciones políticas. Alabado sea Dios. Y han contaminado con las ideas de hombres a las naciones y no con el pensamiento de Jesucristo. De manera que la educación que debe recibir primeramente una nación es la educación del cielo. Y para eso deben haber hombres con una visión de maestro, de maestría para enseñar a la nación. Hombres que tomen los medios de comunicación y hagan sus cadenas televisivas para educar a la nación. Hombres que cada vez que hagan una obra siempre den gracias a Dios y digan que fue gracias a Dios y no a ellos. Hombres que enseñen a la nación a amar a Dios, a adorar a Dios y no a que los adoren a ellos. Y no plantearse ellos como los dioses de sus naciones, Es el tiempo de rectificar en cuanto a la lucha. La batalla está planteada por el corazón de la gente. El que tenga el corazón de la gente tendrá todo lo que esa persona es y todo lo que esa persona tiene. Incluso puede proyectar en el futuro a esa persona de cómo ha de ser y qué ha de hacer por causa de la educación que recibe. De manera que todo lo que el hombre haga está contenido en su corazón. Allí lo dice claramente el Evangelio de Marcos en el capítulo 7. Allí se habla claramente que lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Entonces, ¿qué han hecho con las naciones? Contaminarlas. Hay que hacer un proceso de limpieza por el poder de la palabra. La palabra es como el agua que limpia. Fíjese que Marcos 7 te habla claramente, 7:20, que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque habla claramente, porque dentro del corazón del hombre o del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Dice la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades, de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, para yo tener un hombre así, tengo que contaminarlo. Y ese hombre será conforme a lo que yo introducí en su corazón. ¿Qué le han introducido a su nación hasta el día de hoy? Desde el palacio de gobierno, desde la educación, desde las cadenas televisivas que hace el gobernante de su nación. ¿Qué le han introducido a su nación? En la educación que le dan a través de los medios de comunicación. ¿No cree que es estratégico que tengan a los hijos de Dios guardados, encerrados, mientras ellos son los que hablan? ¿No cree usted que sea importante que de ahora en adelante su mente sea flexible para que Dios pueda introducir un pensamiento nuevo en su espíritu, en su corazón, sin que usted llegue a cuestionar lo que Dios le está diciendo? Sin que poner su teología por encima del amor de Dios, por encima del propósito de Dios, sin poner la cúpula eclesiástica donde usted pertenezca por encima del propósito divino.
entendiendo que las relaciones dan origen a todo tipo de organización, entendiendo que la relación tiene prioridad, pero las relaciones serán según lo que hay en el corazón. De manera que dentro de los principios y las prioridades divinas, el corazón tiene prioridad. Así que si el corazón es primero, tiene prioridad, y lo primero que debemos guardar, limpiar, proteger y alimentar correctamente es el corazón antes de aspirar cosas. Para que las cosas no hagan daño al corazón, el corazón debe estar muy bien protegido por la palabra de Dios. Así que, amados hermanos y hermanas, donde quiera que usted me esté oyendo, en el nombre de Jesús, mi oración por usted es que le permita al Espíritu Santo, darle entendimiento en esta palabra. Permita que el Espíritu de Dios pueda introducir esta palabra en su corazón, en su espíritu, y usted responda al llamado divino. Usted responda a la urgencia de Dios por hijos que estén dispuestos a aceptar los cambios que le está trayendo a la tierra. Mi oración por usted es que los ojos de su entendimiento sean abiertos para que pueda comprender el sentido de urgencia del cielo, para que entienda que la batalla actual que tienen en las naciones de la tierra es por el corazón de la gente. Porque quien tenga el corazón va a tener el territorio y la riqueza. Y los que tienen la riqueza son los que ponen la pauta. Son los que dicen cómo se hacen las cosas. Es el tiempo de que nosotros seamos los que administremos las riquezas de nuestras naciones, nosotros los hijos de Dios. Y es el tiempo de que el corazón de nuestra nación sea limpiado de purificado, limpiado de tanta contaminación. También es el tiempo de que quien tenga el corazón de la nación sea Dios y no un hombre. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, quien les habló el profeta José Márquez desde Venezuela. Un fuerte abrazo para todos. Les amo en el amor del Señor y les animo a no perder esperanza y a enfocarse en el poder de Dios y en su palabra. Él no está limitado, tampoco llega tarde. Desestima todas las palabras que buscan desanimarte, desenfocarte o distraerte. Está expectante porque las provisiones sobrenaturales han llegado el momento de manifestarse libremente, porque estamos, por la naturaleza de los eventos actuales, en el medio ambiente correcto para que las provisiones sobrenaturales se manifiesten y lleguen a tu mano. Un fuerte abrazo para ti. Les animo a seguirme en mis redes sociales, ya en el Facebook como José Márquez Profeta, en el Instagram como el Profeta José Márquez y en mi canal YouTube. Les animo a seguirlo y a sintonizar este espacio radial vía internet, Agentes de Cambio. Muchísimas gracias a toda la gente de Agentes de Cambio. Bendiciones para todos. Un abrazo, Argentina. Te bendigo.